Buenas noches, América. Bienvenidos a esta edición de Cuestión de Poder, una edición en la que hoy les ofrecemos una entrevista exclusiva. Hace tiempo que no hablaba y hoy ha recuperado esa fuerza que le caracteriza para opinar sobre lo que está pasando en la región, que no es poco. Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela. Es el secretario general Luis Almagro. Ha recibido a Cuestión de Poder. Hace unas horas hemos conversado con él y en este programa especial les ofreceremos esa entrevista larga, pausada, con un secretario general que algunos ven cansado, pero que demuestra toda la energía que necesita para seguir al frente del cargo. Él llegó a la Secretaría General de la OEA diciendo que solo estaría un mandato y que eso le daba libertad para poder opinar sobre muchas cuestiones, a veces de manera controversial, pisando callos y creando enemistades, problemas y el rechazo de algunos gobiernos. También el aplauso de otros. En estos 5 años al frente de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Almagro se vanagloria, y tiene razones para serlo, para pensarlo, para sentirlo, de haber impulsado la institución políticamente, de haber recuperado la fuerza de un organismo que muchos veían inútil y de haber contribuido a darle la vuelta a sus finanzas. En esta entrevista conversamos sobre lo que está pasando en Ecuador, quién está detrás, y él apunta con el dedo de una manera clara, como lo ha hecho siempre, al régimen de Nicolás Maduro y al régimen cubano. Dice que son intervenciones para crear caos en la región y una cortina de humo. Le preguntaremos también sobre Bolivia. Esas elecciones que pueden o no darle una cuarta elección a Evo Morales. Estas cuestiones forman parte de esa conversación en la que también acabamos preguntándole por las aspiraciones a esa reelección. Muestra su compromiso con el programa que le ha ayudado a transformar la Organización de Estados Americanos y sin duda a darle un tono muy personal, muy particular al cargo de secretario general. No tiene todavía todos los votos necesarios, pero está confiado que tras estos años de trabajo duro, los países le van a volver a dar la confianza. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a repasar algunas cuestiones de la actualidad, pero que inmediatamente nos llevará a la oficina de Luis Almagro. Con él conversamos hoy y esto es lo que nos contó. Cuando son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago, los saludamos. Bienvenidos a Cuestión de Poder. Hoy en el programa, secretario general de la OEA, Luis Almagro, denuncia intento extranjero de desestabilización en Ecuador. Una mirada a la grave crisis de derechos humanos en Venezuela y las consecuencias que podría enfrentar el régimen de Nicolás Maduro. El español es la cuarta lengua más hablada del mundo. ¿Cuál es el impacto de los hispanos? Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con el repaso de algunas notas de la actualidad, noticias a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Mañana es 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que ha dejado un legado, ese recuerdo de la llegada de los españoles al continente americano, que algunos aplauden, otros critican y forma parte de ese debate constante cuando se aproxima a estas fechas. Sin duda hay un legado que es innegable, el de la cultura y particularmente el de la lengua española. Un idioma que hoy es uno de los más hablados del mundo. Por eso, frente a esta fecha, qué mejor que buscar los datos para valorar la importancia del español en el mundo. Y es, como verán en estas imágenes, la cuarta lengua más hablada del planeta. La primera es el inglés, sin duda, con más de 1.100 millones de hablantes, igual que el chino mandarín. En tercer lugar, el hindú, 615.000, y el español en cuarto, con 534 millones de personas. Ya en un quinto lugar más lejano, el francés, el bengalí, el ruso, el árabe estándar
el portugués y el indonesio, con la cifra nada despreciable de 199 millones de hablantes. El español en el 12 de octubre, la cuarta lengua más hablada del mundo. Y la actualidad, una rabiosa actualidad que la próxima semana va a pasar por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Un Consejo de Derechos Humanos que está formado por representantes de países de los 5 continentes. Y hay una serie de cuotas. Al continente o a la zona del hemisferio occidental le corresponden 2 asientos. Y hay 3 candidatos. ¿Quiénes son? Venezuela. Sí, no es una sorpresa, ha sido tema de noticia. Venezuela quiere aspirar a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Decíamos Venezuela, y hay 2 más, Brasil y también Costa Rica. En la conversación que hoy tendremos con Luis Almagro, nosotros le preguntamos por esas postulaciones de Brasil y de Costa Rica. Pero hay preocupación por parte de algunos países, particularmente en este lado del continente, por esa posibilidad de que Venezuela acabe teniendo un asiento en ese importante consejo que lo que hace es luchar para preservar los derechos humanos y para que cuando se producen violaciones, como las constantes y constatadas que se están produciendo en Venezuela, ese consejo se pronuncie. Más bien, uno tendería a pensar que Venezuela quiere ocupar ese asiento para intentar influir en que esa voz sea minimizada. Saludamos a Roger Carstens, es el secretario de Estado adjunto del Departamento de Estado responsable de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. Señor Carstens, gracias por estar con nosotros. Esa preocupación que ustedes también tienen y que hoy la han expresado a los medios de comunicación, preocupación porque Venezuela puede acabar ocupando un asiento en ese Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuántos votos tienen, cree usted, Venezuela? ¿Cuántos necesitan? Hay 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos y van a necesitar conseguir una mayoría basada en un voto secreto hecho por los miembros de la Asamblea General de la ONU. Por lo que tienen en el momento no tendrían manera de saber y con el conteo de votos en este momento no es algo seguro. En algunos momentos crees que tienes algún número de votos y terminas no teniéndolos, así que no estoy seguro y aunque estuviera seguro, eso sería inexacto en este punto. Sorprende desde fuera que la Organización de Naciones Unidas, por un lado, elabore un informe como el que presentó Michelle Bachelet con una cantidad de denuncias de violaciones de esos derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales, de presos políticos, de persecución, etcétera, y por el otro, que con su reglamentación interna le abra la puerta a que Venezuela pueda formar parte de ese Consejo de Derechos Humanos, al menos potencialmente. ¿Qué dice eso de la ONU en su opinión? No estoy seguro que diga algo malo de la ONU. Como tal, dice que el proceso es un proceso interesante, por seguro. Creo que cualquier Estado miembro está en la capacidad de tratar de conseguir un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Esto para promover los derechos humanos y la dignidad de todos los pueblos y para apoyar el trabajo del Consejo de Derechos Humanos. Esto está en la base de uno de los documentos que es el HRC 6251, así que eso es principalmente lo que necesitas para poder ser parte del Consejo de Derechos Humanos. El régimen de Maduro, en este caso, como usted menciona cuando hizo esta pregunta, con 7.000 asesinatos extrajudiciales, muchos de ellos solo en el último año. El régimen de Maduro ciertamente no está promoviendo los derechos humanos ni la dignidad de los seres humanos ni cuidar a su población de Venezuela. Se ha reportado que el régimen de Maduro, el embajador en Ginebra, dijo que el régimen de Maduro no apoyaría los esfuerzos de las misiones que fueron iniciadas por el Consejo de Derechos Humanos. Así que, en otras palabras, no va a cooperar con el Consejo del que trata de ser parte. Y creo que es irónico que esté tratando de ser parte de este Consejo de Derechos Humanos. Y vemos que estamos buscando que no tenga esa oportunidad. Es la opinión de Roger Carstens, es el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Democracia, Derechos Humanos y temas laborales, temas de trabajo. Señor Carstens, gracias, feliz noche. Y terminamos este repaso de algunas notas de la actualidad con la lectura recomendada, un artículo que se ha publicado en el New York Times. Lo firma Nicholas Kristof, que es un articulista habitual de este rotativo, y lleva un título
que es muy sugerente. Los líderes mundiales una vez hicieron milagros y pueden volver a hacerlo. ¿Cuál es el argumento de Christoph? El argumento de Christoph es que las naciones, frente a los grandes retos que se presentan a la humanidad, en los momentos clave se han podido poner de acuerdo. Lo hicieron en la década de los 2000, en la lucha contra el SIDA, cuando George Bush y Tony Blair se pusieron al frente de una coalición de países para salvar vidas. Y, dicen los expertos, se consiguieron salvar 32 millones de personas que hubieran muerto sin ese esfuerzo común liderado por las grandes naciones. Otro ejemplo, el de la Alianza para las Vacunas de la misma década. Se salvaron 13 millones de vidas. Y un tercer ejemplo, también en esa misma década, cuando los países, para ayudar a los países en desarrollo, particularmente los países pobres, los países desarrollados dijeron que iban a destinar el 0,7% de su riqueza a esa ayuda para esos países. Si bien el resultado de esta última iniciativa ha sido desigual, sin duda el aporte, el que se haya producido, ha sido beneficioso. Por eso Christoph dice, ahora tenemos nuevos retos. Es cuestión de creer que somos capaces de hacerlo. Así que ese es el enigma. Hemos demostrado que tenemos la capacidad de salvar vidas, mejorar la educación y la salud, crear oportunidades para mujeres y niñas, pero también parece que hemos perdido el interés. Las naciones de todo el mundo han adoptado 17 objetivos globales: calidad de la educación, hambre cero, equidad de género, etc., para lograr en 2030. Tenemos una oportunidad histórica de poner fin a la pobreza extrema en nuestro reloj, pero eso requerirá un mayor compromiso en países como Estados Unidos e Inglaterra y también en países como Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. Me preocupa que en el próximo año Trump y el juicio político absorban todo el oxígeno de la habitación, lo que nos hace imposible pensar en otra cosa que no sea él. Trump es críticamente importante, pero también lo son los 5 millones de niños que morirán este año, principalmente por razones prevenibles. Y sin duda uno de esos retos, si me permiten la recomendación, y de hecho Christoph lo menciona en su artículo, es el del cambio climático. ¿Cómo hacerle frente para salvar el único planeta que tenemos? Esto es cuestión de poder. Ya regresamos. En este segmento, reveladora entrevista con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El alto funcionario denuncia injerencia cubana y venezolana en Ecuador, país sumido en una ola de protestas sociales que amenazan con poner en jaque al gobierno de Lenín Moreno. Secretario Luis Almagro, gracias por estar en NTN 24. Encantado de recibirte de nuevo aquí en la Casa de las Américas. Muchas gracias. Una semana de inestabilidad en Ecuador. Tumultos en las calles, acusaciones de injerencia exterior. Lenín Moreno ha tenido que tomar medidas extraordinarias, incluso cambiar la sede de gobierno. ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación en el país suramericano? Primero que nada, determinadas dinámicas que parecen indicar cada vez más elementos de agresión externa y de intentos de desestabilización externa. Eso creo que es el principal problema que enfrenta Ecuador, algo que de alguna manera ya lo habíamos preanunciado, no solamente cuando la resolución del TIAR, sino también cuando el informe que presenta Colombia sobre los intentos de desestabilización en su país. O sea, vemos ahí la acción directa de Venezuela y Cuba nuevamente, pero no es una acción aislada en Ecuador. O sea, si uno repasa un poco la región en este tiempo, ve que esas dinámicas se han reproducido en varios de los países. Eso me preocupa porque es un patrón de acción. O sea, como que bolivarianos y cubanos han salido a desestabilizar el hemisferio en este momento. Y creo que es ahí donde tenemos que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque, o sea, el derecho a la protesta pacífica que tienen sindicatos, comunidades indígenas, campesinos, bueno, ciudadanos en el continente y en Ecuador, definitivamente
tiene que ser también protegido de esos elementos exógenos, de esos elementos externos, que completamente desvirtúan el propósito político y el propósito social que pueden perseguir las manifestaciones. Entonces, nos preocupa todo ese trasfondo de inestabilidad, el hecho de ir específicamente por el poder, no contra las medidas que se adoptaron económicas, con las cuales pueden haber discrepancias o coincidencias, pero sino ir por el poder, tomar el atajo hacia el poder cuando eso definitivamente no corresponde. O sea, mire, yo estuve en Ecuador cuando aquel intento de golpe de Correa, y fui a proteger definitivamente que Correa pudiera cumplir su mandato constitucional. Y en este caso también hemos tomado la misma actitud y estamos en el mismo campo de acción. Estamos pidiendo estabilidad política para Ecuador, estamos pidiendo respeto al mandato constitucional por el que fue votado el presidente Lenín Moreno, y estamos pidiendo que las cosas se resuelvan pacíficamente, a través del diálogo y a través de la discusión política, y generando los espacios para las soluciones. Y que esto no puede ser de ninguna manera un atajo para tomar el poder, un atajo para forzar una nueva situación institucional, que definitivamente tiene otros parámetros, y que las soluciones que precisa el país definitivamente no pasan por la inestabilidad. Las soluciones que precisa el país pasan por la estabilidad y por fortalecer variables productivas, económicas, sociales y políticas. Usted habla ahora de esa inestabilidad atizada desde el régimen de Maduro y Cuba. ¿Por qué ahora vemos esas inestabilidades en varios países de la región, detrás de las cuales los gobiernos miran y apuntan a Venezuela y a Cuba? Mire, o sea, fundamentalmente las motivaciones de ellos se las tendrían que preguntar a ellos. ¿Por qué cree usted? Es muy claro que hay dos acciones cubanas cubanas y bolivarianas en este tiempo que es muy importante que pasaran de alguna manera desapercibidas para la comunidad internacional. La asunción de Díaz-Canel en la presidencia de Cuba definitivamente es un tema por la ilegitimidad que tiene ese proceso, por la dimensión dictatorial y totalitaria que tiene el proceso cubano, y que definitivamente ha pasado camuflado en medio de estas situaciones. Y lo otro es el objetivo bolivariano de cada vez más fuerte de tratar de cooptar la Asamblea Nacional. O sea, para transformar esa dictadura, esa tiranía, narcotiranía bolivariana en un régimen totalitario, les queda nada más que tomar la Asamblea Nacional. Cooptar la Asamblea Nacional o tomar la Asamblea Nacional. En ese sentido se han movido en este tiempo, o con lo que podríamos llamar la mesita del diálogo, o quizás un proceso más mediano plazo y a largo plazo, obviamente, de unas elecciones como las que fueron de la reelección de Maduro, pero esta vez para terminar de quedarse con la Asamblea Nacional. Entonces, esas son las variables estratégicas y después también creo que la resolución del TIAR, con la calificación de narcodictadura, con el hecho de investigar a los dictadores, con el hecho de que los dictadores sean responsables políticamente y financieramente de sus acciones, eso también es algo que de alguna manera los afectó y los ha obligado a reacciones intempestivas. Antes de dejar Ecuador, ¿ha hablado usted con Lenín Moreno? ¿Le ha llamado en estos días? Mira, hablé con el canciller y hemos hablado un par de veces. ¿Qué le pide Ecuador? Mira, Ecuador no pide nada. O sea, Ecuador simplemente lo que quiero es que mantengan informados de la situación política del país, la situación económica y la situación social del país, para tener mejores elementos para tomar nuestras decisiones institucionales. ¿Qué puede hacer la OEA para estabilizar Ecuador? Mira, nosotros creemos que Ecuador tiene
un camino hacia adelante que es el fortalecimiento de las instituciones y que esas instituciones den respuesta a los temas. El camino hacia adelante es un camino de diálogo y de entendimiento, de estabilidad política y de encontrar las soluciones sociales y económicas que Ecuador hoy necesita. Y ese es el camino de Ecuador y nosotros en todo sentido podemos colaborar en cualquiera de esas variables o podemos dejar que los ecuatorianos encuentren su camino solos, y creo que no es una mala opción cuando están dadas las condiciones democráticas en el país, como en este caso. Dice usted que detrás de estos movimientos de injerencia externa en estas situaciones de inestabilidad en países puede haber un interés para que haya una cortina de humo para, en el tema de Venezuela, cooptar la Asamblea Nacional. Y menciona usted el TIAR. Ha habido sanciones reiteradas y constantes, probablemente puede haber más, pero las que ha habido hasta ahora, que no son nada desdeñables, han tenido un efecto negativo o como mínimo no el esperado, porque Maduro sigue en Miraflores, el ejército sigue con Maduro, controla el país, controla las fronteras. Pero es que eso es independiente, mira. Sí, pero ¿cuál es el siguiente paso, pero escúchame secretario? una cosa. Maduro seguiría en el poder de todas maneras. Lo que hacen las sanciones y lo que hacen las resoluciones tienen componentes fundamentales. Uno, la falta de impunidad de la dictadura. O sea, si Maduro, además de quedarse en el poder como se hubiera quedado si no hubieran habido sanciones, además estaría en condiciones completas de impunidad respecto a sus crímenes de lesa humanidad, de impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos, de impunidad respecto al lavado de dinero, de impunidad respecto a sus actividades de narcotráfico. Impunidad absoluta en todos los sentidos. Eso es lo que la comunidad internacional no puede permitir y eso es lo que las sanciones apuntan a conseguir. Eso creo que es el primer elemento y el elemento central. Las resoluciones apuntan definitivamente a constatar un hecho de la realidad, la ilegitimidad del régimen de Maduro. O sea, si usted ve ninguna resolución que hemos aprobado acá en la OEA, ni que se ha aprobado en el sistema interamericano como es la resolución del TIAR, ni las que se han aprobado en la Unión Europea, dicen de sacar a nadie hablan definitivamente de la necesidad de democratizar el país y de que hayan elecciones libres, transparentes y justas, con un cese de la usurpación. Ese es el punto. No se está hablando nunca de generar un espacio anti-institucional o un espacio de derrocamiento. Estamos hablando de otras variables que tienen que ver con las instituciones y con la institucionalidad y la redemocratización del país. El TIAR tenía en su concepción de origen una voluntad de autodefensa en caso de una agresión, de apoyo del resto de países. Lo primero que hicieron los países cuando convocaron el TIAR fue eliminar la opción militar. Eso hizo que del Grupo de Lima se desmarcasen, entre otros, Perú, por ejemplo, un país que daba el nombre al Grupo de Lima, y generó algunas divisiones. Vistiendo el santo del TIAR, ¿no hemos desvestido el santo o creando divisiones dentro del Grupo de Lima? No, pero si usted ve la resolución del TIAR fue votada por todos los países, incluido Perú, y se ha dejado. El TIAR es fundamentalmente un instrumento defensivo para protegerse de las agresiones. En este caso, ¿cuál es la agresión? La que estamos hablando, que sufre Colombia por parte de las guerrillas y sus actividades terroristas, auspiciadas, sponsorizadas y fomentadas por el régimen madurista. Así como estamos hablando de lo que está pasando en Ecuador, también con una incidencia cada vez más evidente, cada vez con más pruebas de su participación en ese proceso de desestabilización, en ese intento de desestabilización que se está procurando. Esas son respuestas que tenemos que dar, y si usted ve, el TIAR es esencialmente un instrumento de paz, es un instrumento pacífico, es un instrumento para generar soluciones que aporten en el camino de la paz y de tratar de neutralizar estas agresiones de las que son víctimas países del continente por parte de un par de dictaduras cuya manera de proceder ha sido, en un caso por décadas, en otro más reciente, con este patrón de conducta. O sea, agredir a los países a través de sus diferentes instrumentos y a través de sus diferentes
herramientas políticas que puede tener en cada uno de esos. ¿La opción militar tiene que permanecer sobre la mesa aunque no sea la prioridad? Miren, yo siempre digo, usted habla de opción militar y yo en el derecho internacional el concepto que aparece cada tanto es el concepto de uso de la fuerza y reseñado estrictamente, está metido en instrumentos como responsabilidad de proteger o intervención humanitaria. Pero si ustedes ven, estamos en etapas previas a eso, muy previas a esos. Entonces, todos los instrumentos del derecho internacional que deben ser disponibles para todos los pueblos del mundo y para todos los estados del mundo, sí, completamente de acuerdo. Pero, o sea, vamos, si usted ve lo que ha aprobado el sistema interamericano, lo que ha aprobado el TIAR, lo que ha aprobado la Organización de Estados Americanos, lo que ha hablado la Secretaría General de la OEA, está en otro camino que es el de incrementar la presión sobre una dictadura que es nefasta para el continente. Una dictadura que ha generado casi 5 millones de migrantes. Más. 5 millones. O sea, usted imagínese que mi visita a Cúcuta en septiembre, ¿no? La última, en septiembre del año pasado, en ese momento eran 2.600.000 migrantes forzosos venezolanos. Hoy estamos arriba de 5.100.000 en un año. O sea, cuando nosotros hemos pedido soluciones para el caso de Venezuela, es porque la dimensión de esa crisis humanitaria, la dimensión de la tragedia venezolana, en lo que significa para el pueblo venezolano vivir con apagones programados por el gobierno, cortes de agua programados por el gobierno, violaciones sistemáticas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, falta de alimentos, falta de medicinas. Eso no es una solución pacífica. La solución pacífica es detener eso. La solución pacífica no es dejar que el régimen torture. La solución pacífica es detener las torturas del régimen. La solución pacífica no es permitir que el régimen cometa ejecuciones extrajudiciales, es detener las miles de ejecuciones extrajudiciales del régimen. La solución pacífica no es permitir que el régimen tenga presos políticos por miles, como ha sido en el sistema de puertas giratorias, sino detener esas dinámicas del régimen. Y eso es lo que procuramos hoy. Pero que debemos acelerar los procesos porque definitivamente son necesarias soluciones, porque ¿cómo podemos decir cuánto van a ser el año que viene la migración venezolana? ¿Cuánto van a ser el año que viene las ejecuciones extrajudiciales del régimen en este periodo? ¿Cuánto van a ser los presos políticos del régimen? Secretario, a raíz de esta migración hemos visto episodios frecuentes de xenofobia en algunos países y estas actitudes en contra de esa migración venezolana han sido aprovechadas por algunas voces populistas dentro de esos países. No sé si es populismo, pero los países han reaccionado protegiéndose. Ecuador, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá ya tienen visa para venezolanos a raíz de esta migración. ¿Cree que esa crisis de migrantes está retrocediendo en capacidad de acogida de los países y dando alas o abriendo puertas al populismo? No es lo mismo tener 0 migrantes que tener 2 millones de migrantes en el continente que tener 5 millones de migrantes en el continente. Son cosas muy diferentes y las posibilidades de los países que son acotadas de por sí para atender las necesidades de su población, hoy están definitivamente bajo presión. Pero tanto el régimen que sigue estimulando este proceso, obviamente, primero porque obliga a los demás países a pagar su crisis humanitaria, a pagar la crisis migratoria que tiene que ser atendida por todos los países del hemisferio. Segundo, que ellos mismos se han ocupado de generar esos factores que pueden llevar a reacciones de las sociedades donde están. Porque una de las cosas que han hecho es también la liberación de presos comunes que definitivamente han seguido realizando actividades delictivas en los países donde han estado. Y eso es una manera que ha buscado el régimen, por la que ha buscado el régimen, generar elementos que puedan producir reacciones contra la migración venezolana, sabiendo que eso puede generar condiciones de inestabilidad a partir de ahí en los sistemas sociales y en los sistemas políticos. Entonces, todo
todo esto es acción directa de la dictadura y esto está muy bien planificado y está programado para que funcione así, para afectar a la migración real, al pueblo sufrido, a través de la inducción de elementos tóxicos dentro de esa migración del pueblo que sufre la crisis humanitaria. Se nos acaba el tiempo, tengo dos cosas que quiero preguntarle. El próximo 17 de octubre la Asamblea General de la ONU va a escoger los 14 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la institución. Usted en las últimas horas ha dado apoyo a la candidatura de Brasil. Además está Costa Rica y la de Costa Rica también. También la Primero la de Costa Rica y después la de Brasil. Fue no hay, en el orden en que fueron apareciendo. Hay razones evidentes para dudar de la conveniencia de que Venezuela forme parte de ese Consejo Permanente, pero el informe de Derechos Humanos de Human Rights Watch habla sobre Brasil, el último, y dice: Bolsonaro ha avalado la tortura y otras prácticas abusivas, ha realizado declaraciones abiertamente racistas, homofóbicas y misóginas, y la policía resuelve apenas una porción ínfima de los homicidios, hay ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera. ¿Es Brasil un candidato adecuado para ese Consejo de Derechos Humanos? Mire, Brasil definitivamente es un candidato adecuado. O sea, acá hay un tema que creo que a veces está un poco descompatibilizado en las realidades políticas del continente. Nosotros tenemos que ver, ¿Brasil es un país democrático? Sí. ¿Funcionan las instituciones? Sí. ¿Las instituciones dan garantías? Sí. ¿El sistema político está sujeto completamente al escrutinio del Poder Judicial? Sí. ¿Eso tiene una dimensión de garantías a nivel de la sociedad? Sí. Entonces, ¿vive el pueblo brasileño bajo un Estado de Derecho democrático? Sí. Entonces, esas son las condiciones institucionales que definitivamente hacen de Brasil un candidato para el Consejo de Derechos Humanos. Ahora, definitivamente un candidato mucho mejor que Venezuela, ni hablar. O sea, Venezuela estaría descalificado en cualquier pattern, o sea, de categorización, y si hubiera que calificar para ser integrante del Consejo de Derechos Humanos, Venezuela ni de casualidad puede ser candidato, pero ni de casualidad. Entonces, verdaderamente es desvirtuar la discusión que se debe dar y llevar las cosas por un terreno que definitivamente no tienen que ver con los propios resultados institucionales y la situación institucional del país. O sea, es completamente incomprensible ir por ese camino. Venezuela definitivamente, los cubanos definitivamente son los principales problemas en materia de crímenes de lesa humanidad, en violación de derechos humanos en este continente. Estoy terminando ya. Hay elecciones el 27 de octubre en Bolivia. Usted dijo que sería absolutamente discriminatorio no permitir que Evo Morales se presentara a la reelección, algo que enfureció a la oposición y fue aplaudido por el oficialismo. Esa misma argumento jurídico fue utilizado también por otros presidentes en América Latina. ¿Cree que es momento de cambiar? Y por otras cortes. Que se amparan en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cree que es momento de cambiar ese artículo para evitar estas reelecciones indefinidas? No, creo que nadie puede ni debería sostener que la reelección es un derecho humano. La reelección, usted, estoy seguro que con sentido común nada más, llega a la conclusión que la reelección no es un derecho humano. Yo llegué a esa conclusión mucho antes. Sí, creo que tenemos que evolucionar a que esto sea algo generalmente aceptado. Nosotros intentamos eso a través del informe de la Comisión de Venecia. Pero hoy no tenemos instrumentos, no tenemos herramientas para afectar de ninguna forma el proceso electoral boliviano. Y los bolivianos tienen una manera de expresarse al respecto, que es yendo a las urnas, votando y diciendo y revalidando, por ejemplo, el resultado de su referéndum. Tienen esa posibilidad. Bueno, que los bolivianos la utilicen. Si tienen ese objetivo y si el resultado se da completamente a la inversa de lo que fue en el referéndum, entonces será otra la decisión del pueblo. Pero sí que los bolivianos hoy tienen esa posibilidad de generar
una solución política a través de su voto, sí la tienen, y eso es lo que debemos garantizar, y eso es lo que nosotros queríamos garantizar. O sea, nosotros no empujamos ningún país a ninguna crisis. O sea, cuando empezamos a denunciar el tema de Venezuela es porque queríamos rescatar a Venezuela de la crisis en que iba a caer. Cuando empezamos a denunciar el tema de Venezuela dijimos, esto está pasando en el país, este país está a punto de colapsar con crímenes de lesa humanidad, con violaciones de derechos humanos, con una situación humanitaria insostenible. Lo dijimos en el 2015, lo dijimos en el 2016, como dije, lo dijimos el año pasado, cuando, o sea, iban ya 2.600.000 migrantes, que para nosotros era demasiado. Y lo volvemos a decir hoy con más de 5 millones de migrantes, con más presos políticos, con más torturados, con más ejecuciones extrajudiciales. Hay que rescatar ese país de la crisis. Y lo que procuramos en cada caso en el continente es estabilizar el país y impedir que caiga en una situación de crisis o que entre en una situación de crisis. Lo nuestro es definitivamente generar los espacios para las soluciones políticas. Pero para eso se requiere en el mayor de veces acción, no inacción. La inacción lleva a situaciones como la venezolana. La acción política a veces gustará más, a veces gustará menos, a veces estarán todos de acuerdo, a veces nadie estará de acuerdo, pero la acción que tomamos procura soluciones en ese sentido. Y creo que en la perspectiva de la situación política hoy de Bolivia y el proceso electoral encaminado y las posibilidades democráticas hoy de elegir entre diversos candidatos, está abierta esa posibilidad para el pueblo boliviano, que es definitivamente lo que nosotros esperamos. Termino preguntándole por su reelección. ¿Teme usted ser reelegido? ¿Cómo? ¿Teme usted que no pueda ser reelegido? Hay elecciones en Argentina, por ejemplo, y muy probablemente cambiará el gobierno. ¿Tiene usted los votos? Usted sabe que la primera vez cuando lo escuché por primera vez pensé que había dicho, ¿teme usted ser reelegido? Bueno, también. Probablemente lo pregunté mal. No sé cuál de las dos cosas es más válida. Si teme usted no ser reelegido, teme usted ser reelegido. Mire, tengo una responsabilidad institucional con esta organización. Cuando asumimos, porque es un equipo, o sea, la Secretaría General, cuando asumí como secretario general, prometí dos cosas. La sustentabilidad política de la organización, que en ese tiempo estaba muy afectada. O sea, en las dos preguntas que me hacían más frecuentemente durante mi campaña anterior era cómo iba a rescatar a la OEA de la irrelevancia en la que había caído, y la segunda, cómo iba a competir con la OEA, con las otras organizaciones regionales que tenían en ese momento la agenda política del continente, como UNASUR y CELAC. Hoy ya nadie más pregunta eso. La OEA definitivamente es el actor relevante para tratar los principales temas en el continente, y la Secretaría General se ha transformado también en función de asumir las responsabilidades que le da la Carta Democrática y la propia Carta de la organización. Y ese proceso también de sustentabilidad política tenía que ver con dar a la organización fortaleza institucional. Si uno ve hoy, cada órgano de la OEA se ha fortalecido. No solamente la Secretaría General, el Consejo Permanente también, porque es mucho más dinámico en abordar la agenda continental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuando ingresamos acá, cuando ingresé a la Secretaría General de la OEA, estaba completamente desfinanciada y prácticamente vivía al borde del colapso financiero todo el tiempo. Se le ha dado la autonomía que merece y se le ha dado la sustentabilidad financiera que le permite esa autonomía. Pero otros instrumentos que estaban sin ser utilizados durante mucho tiempo, como el TIAR, también han sido puestos sobre la mesa. O sea, podemos hablar de prácticamente cada órgano de la Organización de Estados, la propia Corte, que también tiene hoy una sustentabilidad institucional mucho más fuerte. Cada órgano de la OEA hoy tiene una fuerza específica, tiene un poder específico y está en mejores condiciones de realizar su tarea. Y hablábamos también de sustentabilidad financiera, porque en ese momento, usted no sé si se acuerda, vivíamos la organización del autopréstamo. Cada año llevábamos
3, 4 años en esa lógica. También con mucha austeridad, con mucha transparencia, con un ejercicio de transparencia absoluto y con un ejercicio de austeridad absoluto, hemos estabilizado las cuentas de la organización y lo hemos sacado adelante, generando, digamos, o sea, un contexto en el cual ya esa charla que teníamos siempre hace 5, 6, 7 años, la crisis financiera de la OEA, no se habla más. Tenemos, sí, un presupuesto acotado, que es muy estricto, pero que lo hemos manejado con la austeridad suficiente y con la convicción suficiente del propósito de la organización para hacerlo funcionar. O sea que eso, y más de eso es lo que propongo. O sea, ya a esta altura me van a votar por lo que hice y hay gente que no le gusta esto. ¿Pero ya tiene los votos o no? Hay gente que no le gusta esto. Hay gente que sí que puede ser que no le guste que la OEA sea sustentable políticamente o que la OEA sea sustentable financieramente. Hay gente que ha jugado durante mucho tiempo a la inestabilidad de la OEA y a la debilidad de la OEA. Y en la próxima elección van a jugar a eso también. Van a jugar de nuevo a eso. Y yo pongo mi trabajo sobre la mesa. O sea, quieren una OEA relevante, quieren una OEA fuerte, quieren una OEA con principios, pero quieren una OEA también ajustada, austera y con compromiso. Bueno, aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos de nuevo. Yo tengo que terminar, pero usted está hablando de elementos de desestabilización. No puedo dejar de preguntarle, ¿quiénes son los que están intentando desestabilizar la OEA? Mire, o sea, el mismo principio bolivariano cubano es muy claro. O sea, los cubanos pobres han estado haciendo más campaña contra mí que si estuvieran sentados acá en la organización. O sea, prácticamente no han dejado el tema de la reelección del secretario general en ninguna agenda en el continente. Y obviamente que han procurado generar los espacios, digamos, como para neutralizar la posibilidad de esta reelección. Debo decir que eso me motiva muchísimo más todavía. Secretario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y en las redes sociales, reflexiones o comentarios que nos llaman la atención. En las últimas horas, el presidente Donald Trump estuvo en Minneapolis, en el estado de Minnesota, donde participó en un meeting que además no contó con teleprompter, como le gusta a él, improvisar. Imágenes que llamaron la atención de algunos de los asistentes. Miren lo que vieron las cámaras, que quedó reflejado en estas fotografías, e inmediatamente un comentario al respecto. Esto es por lo que Trump es una seria amenaza a la democracia. Esto no se trata solo del tiempo que él esté en el cargo. Él ha condicionado el 35-40% de la población a aplaudir o al menos tolerar comportamientos autoritarios. Esto no desaparece con que solo él se vaya del cargo. Y finalmente, un recordatorio al que también nos sumamos nosotros. Hoy es el día que muchos ven como el día para salir del armario. Nosotros lo vemos de una manera un poquito distinta. Es el día en el que cada uno tiene derecho a ser como quiera, respetándolo al otro. Y por eso escogemos un comentario, para no olvidarnos y para sumarnos también a este derecho de todo el mundo a ser como quiera ser. Creo que uno no sale del closet, simplemente decide tarde o no en la vida para poder ser uno mismo sin esconderse. Amo ser quien soy hoy y no tener que ocultar nada. El Coming Out Date, el día para salir del armario. Así terminamos nuestro programa de hoy. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Nosotros volvemos el lunes, como siempre, deseándoles un feliz fin de semana. Que descansen.